Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días esta mañana con ustedes desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Esta mañana nos levantamos nuevamente a buscar a Dios y su palabra. Démosle gracias por el día que comienza, por la noche que nos ha permitido pasar, por el descanso que da a nuestro cuerpo, a nuestra mente, porque se renueva nuestra mente hoy con su palabra nuevamente. Eso es lo que más Él desea. La voluntad de Dios es que renovemos nuestra mente todos los días, una mente completamente alineada a la palabra de Él, a los pensamientos de Él. La palabra de Dios nos dice que tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, pensamos como Cristo. O sea, una mente renovada. ¿Cómo pensó Jesucristo? En todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En Jesús no había pensamientos de mal, sino de bien, dice la palabra. Y siempre nos ha guiado el Espíritu Santo por el camino que es Jesucristo. Entonces vamos a orar, démosle gracias al Señor por esa mente renovada, por esos pensamientos nuevos en este día donde todo lo que era viejo ya pasó. Dice, todo el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Entonces todo lo nuevo que Dios hace en nosotros tiene que salir a la luz. Por eso seamos esa arcilla moldeable en las manos del Señor y pensemos en su obra, por lo cual Él fue a la cruz y por lo cual Él murió y resucitó por cada uno de nosotros, dándonos esa salvación, la cual Pablo decía, la cuido con temor y temblor, no porque se pierda, sino por los frutos que da la salvación, todas las bendiciones que alcanzamos recordando siempre la salvación. Gracias, Señor, por este nuevo día, por este nuevo amanecer, porque nos concientizas de tus verdades, Señor, que son eternas. Y como te decía Pedro, ¿dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? De vida eterna. Porque eso nos ha regalado, Señor, una eternidad contigo, pero las palabras que tú tienes son para cada uno de nosotros en la meditación para tener una transformación. No solamente nos invitas a una información, a ser informados, sino a tomar decisiones para vivir esa transformación, parecernos más a ti, Jesús. Es el propósito de Dios Padre. Por eso llévanos a meditar en este día en lo que escuchamos, lo que oímos para poner tu palabra por obra, Señor. Ayúdanos a ser obedientes y sumisos a ti, entregados a ti, porque así es la única manera, Dios, donde tú sanas nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Te entregamos este día nuestro corazón. Te entrego mi corazón y tómalo, Señor, y renueva mi mente, cambia toda mi manera de pensar, para que sea cambiando también mi manera de vivir. Yo te necesito este día, Señor, como el aire para respirar. Te necesito a ti como la luz que ilumina mi camino, Señor. Y te necesito, papá, porque sin ti no puedo este día. Camina conmigo y llévame de tu mano. Y te entrego todo lo que hoy voy a hacer. Mi agenda está delante de ti. Espíritu Santo, gracias. Gracias por todo lo que me haces entender en lo íntimo sabiduría. Que me hables al corazón, me enseñes, me edifiques, me redargullas, o sea, me confrontes con tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Como aceite sobre mis heridas.
15. Ya llegó la mitad del mes. Nos fue la mitad del mes. Gracias al Señor por este mes que va pasando. Sus bondades y sus misericordias nuevas cada día. Y de acuerdo al libro, el cuarto libro del devocional, junto con la Biblia y el libro, primero la Biblia, la palabra de Dios. Y el libro nos da una orientación para estudiar la palabra. Vamos a ver el cuarto libro de Camino, Verdad y Vida, ¿cierto? El cuarto libro ya terminando este año, esos 3 meses ya, octubre, noviembre, diciembre, Camino, Verdad y Vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Con Juan 14:6 escribió este libro, Camino, Verdad y Vida. Entonces, entendiendo eso, yo le hacía una pregunta al Señor, estudiando esa para escribir, ¿no? Y un día pensé, el Espíritu Santo me llevó a pensar en la soledad que muchas personas sentimos a veces, o bueno, yo ya no la siento así, pero muchos dicen, yo me siento solo, me siento sola. Y el Señor Jesús, en la cruz se sintió solo. Entonces la pregunta que se le hacía al Señor en ese momento, le hacía yo, era, ¿por qué Jesús se sintió solo en la cruz si tenía una relación perfecta con el Padre? ¿Dónde reside esa soledad? Y esa soledad que muchas veces experimenta cada persona, ¿a qué se debe? Y entonces, como el molde, modelo y ejemplo para cada uno de nosotros es Jesucristo, pues al Padre había que llevarle esta pregunta para que Él la responda. Y bueno, está en la Biblia en Mateo 27:46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? 2 veces, preguntó él. 2 veces clamó y habla de Dios mío, Dios mío. Cuando yo digo Dios mío, es porque tengo una relación profunda con Dios. Es porque lo siento tan cerquita, que yo me siento con identidad. Soy de Él y Él es mío, ¿cierto? Tenemos una relación muy estrecha. Cuando dice mi esposo, mi esposa, mi casa, significa pertenencia, ¿verdad? Pero él sintió en ese momento desamparo y le dice al Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero con esto también cita el Salmo 22. El Salmo 22 también viene de él, recordar esa palabra. Y la palabra de Dios es allí donde nosotros la hacemos viva cuando experimentamos cómo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Dónde está Dios? Usted no se ha hecho esa pregunta. En esta situación tan fuerte que estoy viviendo, ¿dónde estás, Señor? No te siento. Y este es un momento del clímax del sufrimiento de Jesús en la cruz. Del clímax como el momento más duro del Señor, ya allí en la cruz. Pensemos en ese momento. No para decir, ay, pobrecito Jesús, no, sino para pensar en nosotros. Porque esta expresión, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Citando él el Salmo 22, revela la profundidad del dolor espiritual que experimentó el Señor al cargar con el pecado de la humanidad. Él estaba llevando allí todo ese pecado en esa cruz, en ese cuerpo. Entonces no se trataba de una pérdida de fe, como nos puede pasar a alguno de nosotros. ¿Dónde estás, Señor? Como que perdí la fe, no. Sino era una vivencia real de separación, donde Jesús, el Hijo sin pecado, siente ese abandono necesario para que nosotros seamos reconciliados con Dios. Y esto es lo que tenemos que entender cada uno, el sacrificio de Dios, de Jesús en la cruz, y esa entrega de amor de Dios hacia nosotros.
Entonces este momento refleja ese costo del sacrificio redentor y refleja también esa intensidad del amor divino hacia la humanidad. Se cumple Juan 3:16 en ese momento. Entonces el Señor no solamente es palabrería, ¿sí? No es solamente una palabra y la dejó así en el aire. Los amo el mundo, pero ya no dio. Y en ese momento se estaba cumpliendo esta palabra que él había dado en Juan 3:16. Con el discípulo amado de Jesús responde. Por eso cuando empezamos a leer la Biblia, la empezamos por Juan, porque es el que más cerquita estuvo conociendo a Jesús. De tal manera amó Dios el mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y ahí se estaba cumpliendo esto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces por eso él se llevó ese pecado también de sentir esa soledad, porque recordemos que donde hay pecado no está la presencia de Dios. Dios no puede estar donde está el pecado, no puede estar. Él huye de donde está el pecado, porque por eso Él nos pide reconciliarnos y confesar, y la cruz es la reconciliación. Entonces este es un misterio del abandono en la cruz. Ese grito de Jesús es uno de los momentos más conmovedores y más misteriosos de toda la Escritura. ¿Cómo pudo, la pregunta, el Hijo del Hombre, el Hijo amado por el Padre, que vivía en una comunión perfecta con Él desde la eternidad, experimentar soledad y abandono? Entonces repetimos, esta de clamor no fue una pérdida de fe, como nos puede pasar a nosotros, sino la expresión más profunda del sufrimiento humano, asumido ¿por quién? Por el Hijo de Dios. Jesús no solo cargó con nuestros pecados, sino que entró en la experiencia más dolorosa del alma humana: sentirse separado de Dios. Y eso puede estar pasándole a muchas personas. Eso le pasó a Judas. Tuvo a Jesús allí, a Dios mismo al lado comiendo con él, pero no tuvo su compañía en el corazón. No lo aceptó. Y allí en ese momento Jesús sintió esa separación. Entonces, desde la perspectiva de la teoterapia, tratamiento de Dios a la vida del hombre a través de la palabra, en sus tres dimensiones del ser, espíritu, alma y cuerpo, este pasaje hoy nos enseña que Cristo descendió al nivel del dolor humano más profundo para redimirnos, para redimir a cada uno de nosotros. Él vivió la soledad que muchos sienten cuando el corazón ha sido herido, cuando la fe parece apagarse, cuando nos parece que Dios nos guarda silencio en momentos que nos están ocurriendo ciertas cosas que nos duelen tanto. Pero recordemos, Jesús nunca perdió su relación con el Padre, nunca la perdió, pero sí experimentó el peso del pecado humano, sí lo experimentó allí en esa cruz. Jesús no fue abandonado por el Padre en esencia. No es que Dios lo dejó solo, no. Su relación eterna y perfecta con Dios no fue rota en esa divinidad. Sin embargo, en esa naturaleza humana, porque es que fue Dios hecho hombre, Él cargó sobre sí todo el pecado, todo el dolor, la vergüenza y la separación que el ser humano ha sentido a causa del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Esconderse de la presencia de Dios. Esconderse. Y no fue Dios quien se escondió, ni se quitó. Es el hombre que pierde esa relación con Dios. Entonces en 2 Corintios 5:21 la palabra de Dios nos recuerda
que al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por cada uno de nosotros, lo hizo pecado. Por eso no vale la pena seguir en el pecado. No vale la pena. Y tenemos que entenderlo por revelación, no por imposición. No que nos digan, si usted sigue pecando se va al infierno. Y entonces empezamos a sentir es miedo en vez de una revelación por amor. Es por amor. Jesús todo lo hizo por amor. Y espera que nosotros respondamos por amor. Porque te amo, Jesús, cumplo tus mandamientos. Porque te amo, Señor, te obedezco. Entonces ese sentimiento de abandono fue real desde esa experiencia humana que él tenía en esos momentos. Fue como si el Padre en ese instante retirara su rostro por un momento. Y eso es lo que hace el Señor. Por un momento. Y ese momento puede ser muchos años, muchos días, hasta que la persona como que le cae ya esa invitación a atenderla, el llamado del Señor, permitiendo que Jesús sintiera este dolor profundo que se sintió en ese momento por el pecado que causa, ¿cierto?, la separación espiritual. Y esa separación es la que sintió Judas, sintió Pedro cuando lo negó, sintió Saúl, sintió Sansón. Muchas personas, nos cuenta el Señor allí en su palabra, el Espíritu Santo nos hace recordar. Separación espiritual. Y es que cuando la persona está separada espiritualmente de Dios por su pecado, es una persona que tiene muchos vacíos, hasta que no se encuentre y se reconcilie con el que le está dando la oportunidad de no sentir más esas culpas, ese vacío. Entonces Jesús experimentó el vacío de la humanidad caída para redimirnos desde lo más profundo de nuestro ser, desde lo más profundo. Y hoy que el Espíritu Santo le revele a usted el motivo de su soledad, porque muchos cristianos dicen me siento solo o me siento sola porque no hay de pronto una persona a su lado físicamente. Y aunque Jesús vive en una familia funcional y con una relación perfecta con el Padre, Él eligió identificarse con todo el sufrimiento humano, incluso con las emociones más desgarradoras: el abandono, la traición, la soledad, la angustia y hasta la misma muerte. Y muerte en la cruz. Él eligió identificarse con cada uno de nosotros. Entonces, cuando tengamos todas estas emociones desgarradoras que nos atraviesan el corazón, ¿a dónde tenemos que ir? A la cruz. Porque Él sí fue y sintió todo esto. Por eso es triste cuando una persona separa a Jesús de su vida y lo toma como una religión. Él allá, yo acá. Yo me defiendo en los momentos que me siento abandonado, o abandonada, o traicionado, traicionada. Cuando viene esa soledad, ¿dónde está Dios? Él está allá en sus cosas, y voy, y de pronto ya dejo de congregarme por el dolor, por la angustia, por lo que esté pasando, por la vergüenza misma. Y me voy muriendo lentamente, espiritualmente, porque ya no, la fe se perdió. Es triste ver eso, cuando Jesús nos ha ofrecido todo. Y eso fue necesario para poder sanarnos desde adentro. Porque la cruz es amistad y es sanidad. Cuando es revelada de esa manera, yo no la cargo aquí con un crucifijo afuera, no. Cargo ese momento en el corazón, porque me he revelado ese instante de Jesús. Y entonces Hebreos 4:15 nos recuerda quién es Jesús. Y nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Vamos a Él
nos recuerda el libro de Hebreos, el Espíritu Santo, porque Él tiene todo para compadecerse de nosotros y ayudarnos a pasar ese momento que estamos viviendo. Y tú preguntarás, bueno, ¿y por qué nos permite pasar eso? Porque es el mismo pecado. O sea, Él lo vivió. Él lo vivió. Y además estamos en un mundo caído, donde hay traición, hay mentira, hay abandono, nos permite, el enemigo también se mete con nosotros. Hay todo esto. Pero nos recuerda el Espíritu Santo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Jesucristo es el sumo sacerdote. Y qué pena, pero no es como la gente mira que el Papa, que las personas físicas. No, es un sumo sacerdote que está vivo, que todavía está a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Un sacerdote es aquel que intercede delante de Dios por su familia, por su pueblo, por todo lo que el Espíritu Santo coloca para interceder, para orar. Pero intercede no por los pecados suyos, porque por eso Él ya los llevó allí en la cruz. No por los pecados suyos y míos, porque los pecados se tienen que confesar y apartarse. ¿Él por qué intercede? Para que nosotros seamos fuertes y sigamos este camino. No nos salgamos del camino. Camino, verdad y vida. Porque es tan peligroso lo que el mundo, los enemigos del cristiano, el mundo, el demonio y la carne. Entonces, como son enemigos, siempre van a salir al encuentro para desviarnos de ese camino que nos lleva a la eternidad. Que tenemos que llegar hasta el final, que el Señor ya digas, ya, bueno, ya. Entonces Jesús no pecó, Él no pecó, pero sí sintió todo lo que el pecado produce. Y eso es lo que a veces a nosotros se nos olvida. Se nos olvida lo que el pecado produce. Por eso el Señor nos lo recuerda. Y pecado es todo lo que va contra la santidad de Dios y contra su voluntad. Es no dar en el blanco de aquello que el Señor me ha dicho, no lo haga, pero no porque me prohíba, sino porque me concientiza, me revela que si yo me meto en esa situación, desobedezco lo que Él me está diciendo, yo soy la que voy a llevar esa carga, y luego eso va a trascender también a mi familia, a mi descendencia, porque eso tiene consecuencias. En ese contexto entonces de la teoterapia, entonces viene la herida de la desconexión. Y recordemos que todo ser humano lleva una huella profunda, y es el temor a ser abandonado o a no ser amado. Eso es lo más profundo en el ser humano. Por eso muchas parejas también están con una relación tóxica, una relación que ha durado muchos años, como hablaba yo con alguien, y se han aguantado muchas cosas y meten los hijos y meten no sé qué, pero es ese sentimiento de abandono, ese sentimiento de temor, ese no ser amado, es muy duro. Por eso cuando la traición, todo eso, y nunca me amó, nunca me quiso, y eso duele hasta lo más profundo. Y es que desde el Edén, el pecado produjo separación de Dios y el hombre. El hombre se separó de Dios, no fue Dios con el hombre. Dios se quita porque el hombre ya desobedeció. Y esa distancia entre el alma y Dios, donde está su voluntad, sus emociones, y el alma es la que va al cielo. Entonces, esa separación, esa distancia entre el alma y Dios generó un vacío existencial, el más grande del corazón humano, que eso es lo que siente toda persona que cuando no teníamos al Señor, era eso, esa distancia, ese vacío existencial que no lo llena nada, y uno busca en todas las cosas que nos ofrece el mundo que eso se llene, y no. La gente más triste, más infeliz, más desdichada, teniendo todo como Dios nos lo da. Y Dios permite que las personas, como le permitió a
a Salomón, tengan de todo, conozcan de todo, pero al final tienen que decir, no, esto no era lo que me satisfizo mi alma. Entonces Jesús en la cruz asumió esa herida de la desconexión. Esa fue una herida que se causó muy grande, ¿sí? Y ese clamor, ¿por qué me has desamparado? No fue una queja, sino una identificación redentora. Él se hizo uno con el dolor de todas las almas que alguna vez se sintieron solas, olvidadas o rechazadas. Por eso es la obra de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Él se hizo uno solo con cada uno de nosotros. Y Él llegó y se hizo con nosotros, sintió ese dolor que siente cada persona. Por eso la misericordia es nueva cada día, porque Él entiende y busca que nosotros nos reconciliemos con Él, con la cruz. Entonces en la cruz, Cristo no pidió al Padre que lo acompañara porque lo perdió. No, en la cruz no perdió al Padre. Él abrazó nuestra soledad para que nunca jamás tuviéramos que vivir sin su presencia. Y eso es lo que lo tenemos que entender por revelación. Decirle al Señor, muéstrame esa cruz porque ya no la tengo que cargar en mí. Él dice, venid a mí todos los cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y el pecado, la soledad, toda esa angustia, todo eso pesa. Pesa, entonces la vida se vuelve pesada. Imagínese cuando antes de usted conocer al Señor, todas esas cargas, y aún si todavía las tiene, aunque Él nos invita, ¿cierto? Dice que nos sigamos en pos de Él, tomemos la cruz, nuestra cruz y sigamos, pero no es la cruz ya del pecado, no, es la cruz muchas veces de las heridas emocionales, pero es entender que en la cruz Jesús asumió nuestras emociones para ofrecernos una redención completa, redimidos totalmente por la sangre de Jesús, por su muerte, su resurrección. Entonces no es una religión en la que yo digo pobrecito y celebro cada Semana Santa y recuerdo, no es recordar todos los días esa obra perfecta que Dios dio al mundo, incluyéndome a mí, a ti, para que yo fuese libre. Entonces, desde esa visión de la teoterapia, que es ese tratamiento, Jesús llevó no solo nuestras culpas, sino también nuestras heridas emocionales. No solo nuestras culpas. Entonces eso, por mi grandísima culpa ya no existe. Porque Él ya la llevó allí, ya llevó esa culpa que te separaba de Él, esa culpa que te hizo sentir tan mal del pecado, que no te atrevías, como Adán y Eva no se atrevieron, se escondieron, y el Señor les tuvo que llamar a cuenta. Allí es donde empieza la amistad. Pero Dios mismo, Dios Padre, fue el que les entregó los vestidos. O sea, allí les dio, allí ya se estaba preparando ese plan de redención para el hombre. Yo no me puedo cambiar el pecado, dejarlo y decir, ya no tengo nada, no me pasa nada. Porque lo único que puede sanar esa herida del pecado es la sangre de Cristo. Y lo mostró el Señor cuando les cambia las hojas de parra por vestiduras, ¿cierto? De lo que había hecho con un animal, con las pieles de animales que representan la sangre de Cristo. Entonces el Dios no solo llevó nuestras culpas, sino también nuestras heridas emocionales. ¿Cuáles fueron esas heridas emocionales? Usted puede tener una herida por el abandono de no tener un padre terrenal, de una madre que tampoco estuvo presente, y que cometió todos los errores sabidos y por haber como madre, como padre. ¿Qué heridas tiene usted? Nunca tuvo un padre que le aconsejara, que le llevara de la mano. La ausencia de un padre. La traición de un amigo, de una amiga,
en quien usted confiaba. Y seguramente se metió en algo que le traicionó. Como uno escucha tantas cosas de esas, ¿no? Y la traición duele, como le dolió al Señor la traición de Judas por dinero, por avaricia, porque nunca crucificó la avaricia. O la traición de una amiga en la relación de su matrimonio, o la relación con sus hijos, o en una parte financiera. Piense usted, la traición duele. O el desprecio público que le haya hecho un jefe o una persona que usted tiene en alta estima y lo hizo quedar bien mal, se burló, la burla. Todo eso lo vivió el Señor Jesús. El sentirse usted una persona invisible, no amado, no defendido, como un cero a la izquierda, o en su misma casa, con su familia, o las críticas, las habladurías a la espalda, los calumnias, los chismes. Eso duele. Entonces piense qué cosas usted guardó y usted dijo, no, yo ya lo olvidé, pero emocionalmente usted se ha separado de Dios. Porque cuando viene esa soledad, entonces, ¿dónde estás, Jesús? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces ese clamor de Cristo de la cruz revela la profundidad del amor de Dios. Del amor de Dios. No fue un grito de incredulidad, sino del dolor del Redentor, aquel que estaba llevando ese momento de cada uno de nosotros allí. Por eso él, al citar el Salmo 22, Jesús también apunta al cumplimiento profético, porque el Salmo 22 habla de esa profecía, porque ese salmo comienza en angustia, pero termina en victoria y en restauración. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar. La victoria nuestra ya está dada. Jesús murió y resucitó junto con nosotros. Victoria y restauración. Toda aquella malformación de las cosas emocionales que hemos vivido, de lo duro que hemos pasado, del abandono, del rechazo, del desprecio, todo eso, Él tuvo la victoria en la cruz y nos va restaurando. El Salmo 22 en la parte 24, en el versículo 24 dice, porque no despreció ni abominó la aflicción del afligido. No despreció ni abominó, porque el Señor nos podría haber hecho, bueno, ya hicieron esto ya no sirven, quedaron inservibles. Pero dice Jeremías 18, que tal como el alfarero nos volvió a hacer, el arquitecto precioso. Y allí es donde nos metemos en sus manos para ser transformados. Porque todo esto, por todas estas cosas, es que se genera separación de Dios y odios en el corazón. Comparaciones, tristeza, depresión. Entonces esta dimensión espiritual la tenemos que ver muy grande, porque el peso del pecado y el silencio del Padre son dos cosas que pueden estar pasando en cualquier vida, en cualquier persona humana. Entonces ese pecado no solo genera culpa, sino que genera una distancia espiritual. Y en ese instante Jesús llevó sobre sí los pecados del mundo. En ese instante. Isaías 53:6, mire la profecía. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús es el mismo Dios. Se hizo hombre y habitó entre nosotros para enseñarnos a mirarlo hacia Él. Entonces el Padre no lo abandonó emocionalmente, sino que retiró su mirada de justicia, porque Jesús en ese momento estaba cargando el juicio que nos correspondía a nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que morir allí. Y el silencio del Padre no fue rechazo,
sino el cumplimiento del plan redentor. Jesús tuvo que sentir el peso del pecado humano para romper esa separación entre Dios y el hombre. Dice que nadie puede llegar al Padre sino por mí. Es a través de Jesucristo que llegamos a conocer la paternidad, para ser sanados también de esa paternidad, de ese abandono, de ese rechazo de un padre, una madre que de pronto nos haya rechazado desde el vientre. Entonces, 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21 nos aclara: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él es el único que nos ve justos, Dios es el único que nos ve justos, pero a través de Jesucristo. No es mi justicia humana, es que yo soy tan buena madre, es que yo soy tan buen padre, tan buen amigo, tan buen esposo, pero véase a la luz de la Biblia. ¿Qué le dice el Señor? Ve, hasta que Él va transformando todo esto. Entonces esto es en la dimensión espiritual. Y en la dimensión emocional, Jesús sintió lo que tú sientes. Porque desde esa perspectiva de la teoterápica, este pasaje revela que Jesús no solo vino a salvarte, sino a comprenderte. Por eso somos amigos, por eso nos llamó amigos, porque vino a comprenderte. Él vivió cada emoción humana, incluso el sentimiento de soledad, para poder ministrar en esa área de tu vida donde allí tienes esa herida. Cuando lloras sintiéndote abandonado, abandonada, Él te entiende. Cuando sientes que Dios guarda silencio, Él ya pasó por allí. Cuando piensas que no hay salida, Él sabe lo que es clamar sin recibir respuesta inmediata, porque Él lo vivió. Entonces Jesús se conectó con el dolor humano en su máxima intensidad, que nadie lo ha hecho, para poder sanar desde la raíz de las heridas del abandono, del rechazo, del silencio espiritual. Desde esas heridas, Él se conectó con el dolor tuyo y mío, en su máxima intensidad. Por eso cuando llores, llora por eso cuando a Él le dijeron, ¿cierto? Unas mujeres le dijeron que bienaventurada, bendita, la madre que te parió. Le gritaron. Una mujer emocionada por ver en Él tanta palabra de sabiduría, tanto lo que hizo. Y Él le dijo, y le contestó con sabiduría, y llorando. Y entonces dice: no lloréis por mí, llorad por vuestros hijos. Por vuestros hijos. Hay mujeres que nosotros lloramos por las cosas que son, de pronto nos tocan las emociones, pero no vamos más allá. Más allá. Y eso es lo que Él quiso darnos a entender. Entonces, no solo vino a salvarte, vino a comprenderte. Se conectó con ese dolor de intensidad para sanar esa raíz. Entonces, que nadie sana, no hay pepas que nos ayuden, medicina, no hay nada, sino que Jesús, entendamos esto por revelación y llevemos toda herida a Él. Hebreos 4:15 nos dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire quién es el sacerdocio de Jesús, de qué se trata. ¿Sí? No tenemos ese sumo sacerdote que, bueno, yo no puedo hacer nada por usted. Pues sí, es que nadie, ningún ser humano lo puede hacer. Solamente Él. Y ese compadecerse no es que diga: ay, pobrecita, pobrecito. Y hasta allí no. Él empieza un tratamiento de sanidad, de salud integral. Y de esa dimensión del abandono a la redención, la sanidad ocurre cuando la persona permite que Cristo entre en el punto más doloroso de su historia. Es que tú y yo permitamos, si no, Él no lo va a hacer.
porque es que nosotros tenemos que reconocer el dolor, la enfermedad que tenemos en nuestra alma. Por eso Jesús, al citar el Salmo 22, estaba reconociendo que Dios estaba presente incluso en medio del silencio. Porque el Salmo 22 comienza con un clamor de abandono, usted lo ha leído, pero termina en victoria. Pero termina en victoria cuando dice: pero no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. Salmo 22, 24. Jesús, al pronunciar estas palabras, estaba diciendo: me siento abandonado, pero sé que mi Padre me oirá. Y este acto nos enseña que si nosotros sentimos dolor, no significa haber perdido la fe. Al contrario, la fe más pura, más fuerte se manifiesta cuando seguimos confiando en medio del aparente abandono. No tengo esto ahora, pero Dios me lo dará. No siento este momento ahora, pero Dios está conmigo. Cuando yo le creo a sus promesas. Entonces, ¿qué aplicación podemos tener para hoy? Cuando Dios parece ausente, tenemos que reconocer esa propia experiencia de abandono. ¿Dónde sentiste por primera vez que Dios no estaba? ¿Lo recuerdas? Tal vez en una pérdida, una persona que se fue de este mundo, un ser querido, una traición, una enfermedad fuerte o un silencio que te dolió. Si Jesús está conmigo, ¿por qué me estoy sintiendo esta enfermedad que me mandó? Pues pensamos que Dios la mandó. Y esa es la cruz donde Cristo quiere encontrarte. Por eso, como ejercicio, escribe esa experiencia y ora. Y dile: Señor, en ese momento creí que me habías dejado, pero hoy sé que estabas allí cargando conmigo ese dolor, ayudándome a pasar ese dolor. Y Jesús eligió sentirse solo para que tú nunca más tengas que estarlo. Por eso cuando tú dices: me siento sola, me siento solo, nunca entendiste esta parte de la cruz. No la habías entendido, pero hoy ya la debes de entender por revelación del Espíritu Santo. Él absorbió nuestro dolor emocional más profundo para sanar tu alma y restaurarla desde la raíz, desde la raíz. Debes de aceptar que Jesús ya sintió lo que tú sientes. En la cruz Él llevó esa sensación de vacío. Cuando sientas soledad, repite: Jesús, tú ya estuviste aquí. En tu presencia mi soledad se convierte en comunión contigo. Ya esa sensación de vacío ya la llevó Él, entonces tú tienes que repetirle: en tu presencia mi soledad se convierte en una comunión contigo. Debes permitir que la verdad reemplace la herida. Esa verdad de la palabra de Dios, esa verdad que Él dice, reemplace esa herida. El abandono es una percepción del alma, no es una realidad espiritual. Es que el alma se siente así. Hay emociones donde sale todo eso. No es una realidad. La verdad de la palabra de Dios es lo que Él prometió. En Hebreos 13:5. No te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Él lo prometió, así lo cumple. No te dejaré ni te desampararé. Cristo experimentó el silencio del Padre para que tú jamás lo experimentes de nuevo. Óyelo bien, jamás. Entonces el resultado es del dolor a la restauración. Cuando tú permites que Cristo toque tu herida del abandono, tu espíritu se vuelve vida. Ya no necesitas que todos te comprendan, porque Él te comprende perfectamente. Ya no te temes al silencio de Dios, porque sabes que Dios está presente incluso cuando tú no lo sientas. Y te acuerdas de esas palabras: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Entonces tu fe comienza a madurar cuando aprendes a confiar sin señales, porque recuerdas que el amor del Padre nunca se interrumpió, ni siquiera en esa cruz. En la cruz, recuerda, Jesús sintió lo que tú sentiste o lo que puedes estar sintiendo, para que tú hoy pudieras sentir lo que Él siente ahora: comunión, descanso y amor eterno del Padre. Comunión, descanso y amor eterno del Padre.
Por eso Jesús fue abandonado por un instante, para que tú nunca más tuvieras que vivir sin la presencia del Padre. Él nos lleva al Padre y nos enseñó, Padre nuestro, a orar al Padre, a mirarnos como hijos, a tener una identidad. Padre nuestro, que estás en los cielos, pero hoy estás más cerca de mí, estás en mi corazón. Pero hay un cielo donde Él nos lleva al Padre, donde vamos a vivir. Nos recuerda dónde es nuestra habitación final. Sí, Él nos recuerda cuando nos enseñó el Padre nuestro. Por eso oremos, Padre, gracias. Gracias porque tú nos diste a Jesús y nos entregaste a Jesús porque en la cruz Él llevara no solo mis pecados, sino también mi soledad, mis heridas, mi dolor y las cosas más ocultas que puedo experimentar en mi alma, Señor. Gracias porque tú sentiste también ese abandono, para que yo supiera que nunca estaré solo ni sola. Por eso hoy te invito a entrar en las áreas más solas de mi vida, de mi alma, en las heridas más profundas que pueda todavía tener, Señor. Sáname hoy desde adentro, por favor, Señor. Cicatriza esas heridas que todavía supuran, que no me gusta hablar de esto, lo otro, y aún no puedo testificar de ti, porque esas heridas supuran, Señor. Gracias por entenderme como nadie jamás lo puede hacer. Gracias, Padre, porque eres mi Dios amado, mi único sanador, Salvador, Jesús. Gracias por haber permitido que tu Hijo Jesucristo viviera la soledad que yo mucho he sentido, muchas veces, Señor. Gracias porque en ese clamor hay redención para mis heridas más profundas. Hoy traigo ante ti toda sensación de abandono, de silencio o de vacío. Declaro que no estoy solo ni sola, porque Cristo ya pagó el precio por mi comunión eterna contigo. Gracias, Señor. En tu presencia encuentro descanso, sanidad y paz. Ayúdame a encontrar eso en ti, que yo no menosprecie tu palabra ni tus enseñanzas hoy, Señor, porque vienen del cielo para todos nosotros, tus hijos. Gracias por darnos ese alimento espiritual que a vida nos lleva, a vida eterna. Y hoy declaro en tu presencia encuentro descanso, sanidad y paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. 6 de la tarde, oración de intercesión. Todos los lunes, estudio bíblico virtual. Todos los lunes, 7 de la noche. Hola, hoy quiero invitarte de una manera muy especial a descubrir mi nuevo libro, El vacío de tenerlo todo, encontrando plenitud en Dios más allá del éxito y las posesiones. Este libro nace de una realidad que todos enfrentamos. Podemos tener logros, bienes, reconocimiento, fama, pero aún así sentir un vacío en lo más profundo del corazón. Y a través del estudio del libro de Eclesiastés, reflexionamos juntos sobre esa búsqueda insaciable del ser humano y encontramos la respuesta con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos hace comprender esta verdad, que la verdadera plenitud solo se halla en Dios. Por eso hoy te animo a que adquieras tu libro y permitas que estas páginas sean un viaje de sanidad, revelación y esperanza. No se trata de tenerlo todo, sino de tener aquel que lo llena todo, Jesucristo. Por eso no te pierdas esta oportunidad. Consigue tu libro El vacío de tenerlo todo en las tiendas de Amazon y deja que Dios transforme tu manera de ver la vida. Dios te bendiga.